es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Hola queridos amigos, qué gusto estar una vez más, nuevamente con ustedes, dispuesto a buscar de la presencia de Dios, con nuevos arreglos en el set, en fin. Para hoy tenemos un programa bastante interesante, que nos va a hablar de las pruebas que muchas veces tenemos que pasar, porque la vida espiritual no es color de rosa como muchos la pintan. No es decir, bueno, fueron felices y comieron perdices y abracadabra, llegó Dios e hizo algo milagroso, sobrenatural así de la noche a la mañana. Tampoco. Dios puede hacer milagros, claro está, pero Dios tiene sus métodos. Y es importante que podamos tener claridad en toda la vida espiritual y más que todo en este tema que toca mucho las vidas de cada uno de nosotros. Mira, lo he titulado de la siguiente manera: Cuando viene la prueba. Y quiero que me acompañes al libro de Job, capítulo 1, versículo 12 dice: Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mira, las escrituras nos hablan en el libro de Job, capítulo 1, acerca de las calamidades que tuvo que pasar Job y cómo el mismo Dios se jacta delante de Satanás. Y ahí es donde empieza todo, porque Dios le restriega a Satanás en la cara lo íntegro, lo correcto, lo santo que es Job. Y quiero que me acompañes al libro de Job capítulo 1. En él vamos a poder encontrar lo siguiente. Dice, desde el versículo 6 dice: Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Escucha esto, porque es que muchas veces la gente menosprecia al adversario. Y alguien que conoce la parte espiritual ni menosprecia a Dios, ni menosprecia al diablo. ¿Por qué? Porque sabe que los dos tienen poder. Y sabe que no hay nadie como el Dios eterno, como el Dios de Israel, como nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la Biblia nos lleva a un viaje profundo, histórico, en el cual empieza a narrar lo que se empieza a dar en el trono de Dios. Tú sabes que el adversario se levantó en contra del Señor, queriendo creerse mayor que Dios, se levantó en contra del Señor. Y el Señor está empecinado en demostrarle que Él es creación de sus manos, que Dios fue el que creó a Luzbel, que finalmente terminó siendo Lucifer, y no al revés. Por eso, Dios le habla de una manera tremenda. Mira, le dice, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínate, el mismo Dios le está diciendo al diablo, le está diciendo, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? Ya que vienes de rodear la tierra, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? Y aquí que quiero que veamos un video que nos va a poder
ayudar a entender esta historia bíblica. Es bueno estar de regreso. No han cambiado muchas cosas. Es el acusador. ¿Qué está haciendo él aquí? Se va a presentar ante Dios. ¿De dónde vienes? He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre intachable que me respeta y se aparta del mal. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Lo has hecho próspero en todo lo que hace. Mira lo rico que es. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá en la cara. Está bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Job es mío. Y aquí es donde podemos ver claramente en este video de cómo es la pugna entre Dios y el diablo. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre el bienestar de su pueblo, pero el diablo quiere demostrarle a Dios de que no se puede obedecerle a él. Pero Dios le demuestra que sí se puede agradarle y vivir conforme a su voluntad. Por eso nosotros debemos tener en cuenta cómo es toda esta historia. ¿Por qué? Porque aquí están narrando precisamente una pugna entre Dios y Satanás. Precisamente ¿por qué? Porque Dios le dice a Satanás, le dice, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? Y Satanás le muestra, le dice, ah, sí, le dice, es que ¿acaso teme Job en balde a Jehová? Tú le has prosperado, tú lo has rodeado con tu diestra de poder, tú le has bendecido y por eso se ha multiplicado y ha salido adelante. Pero déjame tocarlo. Y quiero que entendamos lo siguiente. Ahí vimos claramente en este video que es de Superlibro, son historias bíblicas y quise traer este video para que cada vez podamos entender más la palabra de Dios. Son herramientas que nos sirven para poder entender con mayor facilidad la palabra de Dios, precisamente de cómo le dice cuando pasa Satanás hacia presentarse delante del trono del Señor, le dicen los ángeles, ahí va el tentador. Es la función del adversario, tentarnos, pero cada uno decide. Y quiero que veamos lo siguiente. Mira, cuando viene la prueba, nosotros encontramos varias cositas. Primero, antes que hablar de pruebas o lo que sea, tenemos que diferenciar entre prueba y lo que es las consecuencias de nuestra desobediencia. Muchas veces le decimos prueba a las consecuencias de nuestra desobediencia y esta no estaría correctamente descrita. ¿Por qué? Porque si lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado, estamos siendo disciplinados, que es muy diferente. Si estás quebrantado por algún pecado, llámese fornicación, adulterio, borracheras,
orgías o cualquier obra de la carne, y eso ha traído quebranto sobre tu vida a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel personal, eso no se podría contar como una prueba. Simplemente está siendo corregido y disciplinado, como cuando un padre le da sus correazos a su hijo para que corrija sus caminos. Pero la prueba tiene una característica esencial, es de que vienen las dificultades a raíz de poder oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Aquí debemos tener en cuenta de que cada uno de nosotros debemos diferenciar qué sí y qué no. Cuando estamos en la prueba, y quiero que nos enfrasquemos o nos centremos directamente en la prueba, vamos a ver cómo poder salir victoriosos de esta prueba. Y bueno, mira, la prueba, cuando nosotros obedecemos al Señor, la prueba viene porque el tentador busca tentarnos y él viene a presentarse delante del Señor. Y la Biblia dice claramente en Job que vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales se encontraba Satanás. Ahí nos está hablando de que él también es hijo, pero es un hijo rebelde, un vástago abominable que fue desechado, pero que aún se presenta delante de Dios a acusarnos. Y eso es lo que la gente no ha querido entender. Entre más pie le demos al adversario en nuestras vidas, él está continuamente acusándonos delante del Señor para podernos derribar, pisotear y destruir. Y si no, mira, te invito a que leas el libro de Job. Aquí está claramente el libro de Job. Mira, lo puedes ver. Job, y especialmente el capítulo 1, vas a poder estudiar de una manera tremenda. Pero los 42 capítulos del libro de Job muestran muchísimas cosas. Cómo la prueba, cómo temer a Dios, qué es temer a Dios y cómo mantenerse en esa santidad, en ese temor y en esa integridad, al punto de que a pesar de su desesperación, a pesar de todo lo que le acontece, nunca maldice a Dios. También nos muestra la religiosidad de los amigos de Job, y vamos a ver cómo Dios puede llevar a un punto de que coge a alguien religioso y luego pone a que le pidan el favor a aquel que está pasando en la prueba de que oren, porque si no, la disciplina de Dios vendrá sobre esa gente. Bueno, quiero que me acompañes. Mira, vamos a ver lo siguiente. Dice, cuando viene la prueba, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mira cómo es esto de tremendo. Mira, después de semejante conversación que tiene el Señor con el tentador, como que llegan y dicen, listo, a ver. Satanás le dice, a ver, Job te teme en balde, o sea, en vano. Como quien dice, por conveniencia, ¿no? Pues sencillo, tú lo has prosperado, tú lo has bendecido, pero vamos a ver, déjame ver. Y la palabra es clara. Y Jesús dijo, toda obra va a ser pasada por fuego.
Y escucha esto, porque en este momento la obra está siendo pasada por fuego. Y hay muchos que se están dejando enfriar. O sea que lo que hicieron fue en balde. Porque el enemigo está diciendo, déjame tocarlos, déjame tocarlos. Déjame tocarlos. Y en tu misma presencia, delante tuyo, blasfemarán en contra tuya. Y el Señor dice, ok, vamos a ver, hazle. Porque nosotros no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. La fe se ve por nuestras obras, no por nuestras palabras. Escucha bien esto. Job demostró hasta el cansancio que temía a Dios. Y fue tremendo, porque en esa misma hora que Satanás salió, empezaron a llegar todo tipo de desgracias a la vida de Job. Acabaron con sus hijos, con sus ganados, con todo lo que tenía. O sea, le cayó, como dicen vulgarmente, la roya. Y sin embargo, Job, lo único que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Fue tanto la presión, la zarandeada que Satanás trajo sobre su vida. Ojo, escucha bien. Con la venia del Señor, porque te digo algo, el enemigo jamás va a poder hacer algo sin que Dios le permita. Y la única forma de que Dios permita, hay dos formas. Una, de que tú abras puertas. O dos, de que tú estés siendo probado. Y entonces, en este caso vemos la segunda, de que está siendo probado. Él no pecó, pero llegó a tal punto la presión del adversario sobre Job, que hasta la misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque no solamente perdió sus hijos, no solamente perdió todos los recursos económicos que tenía, sino que encima le dio sarna. Y sin embargo, con todo, no se levantó en contra del Señor. Llegó a un punto de desesperación tan grande que aún maldijo el día de su vida, de su nacimiento, perdón. El día de su nacimiento lo maldijo, pero hasta ahí nomás, como quien dice. Pero jamás se levantó en contra del Dios omnipotente. Eso es algo tremendo, es algo poderoso. Y déjeme decirle que eso realmente ni usted ni yo lo hemos vivido. Pero bueno, después de ver semejante cuadro, después de ver toda esta escena, vamos a ver lo que debemos hacer para poder pasar esa prueba. Porque tú puedes estar en este momento pasando una prueba, una dificultad, pero el Dios viviente te trae la solución para que puedas tener en cuenta el cómo poder salir de ella. Mira, dice, lo que debemos hacer. Primero, permanecer en comunión con el Señor y esperar confiadamente. Ojo con esto, los amigos de Job. ¿Qué pasó con los amigos de Job? Eso lo encontramos en Job, capítulo 42, versículos del 7 al 9. Los amigos de Job, ellos criticaron a Job y lo acusaron de estar en pecado. Y mire que aquí vemos la religiosidad. La religiosidad es el camino a la muerte espiritual más seguro. Y uno de los engaños tremendos de Satanás sobre la vida de las personas. Escúchame esto. Pongamos un ejemplo. El apóstol Pablo, para que nadie se ofenda, el apóstol Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos. Y aún teniendo las ropas de Esteban para que lo apedreasen, a ese punto pensaba de que este hombre estaba sirviendo a Dios. Y Dios que tuvo que demostrarle que estaba persiguiendo al Eterno. Y que difícil era. Es más, le dice, Señor, cuando cae del caballo Pablo, le dice, Señor, ¿quién eres tú?
le dijo Jesús al que tú persigues. Duro es dar coces contra el aguijón. Es como dar golpes contra un aguijón. Es duro porque se hace daño. Se hace daño el que esté dando esos golpes. Y así muchas veces. Tú puedes y yo podemos pensar que estamos sirviendo a Dios. Pero si el servir a Dios significa de que estemos dañando la vida de un creyente, de alguien que realmente tiene fe y que realmente ha andado en integridad, déjame decirte que estamos religiosos. Los amigos de Job, ¿qué hacían? Criticaron a Job en los momentos difíciles. En vez de ser instrumentos de consolación, en vez de ser instrumentos para fortalecerlo, se levantaron a criticarlo como si fueran jueces. Y eso sí lo encontramos mucho en la iglesia. En vez de orar por Job, lo único que hicieron fue tratar de reconvenirlo, decirle, algo pasó, ¿qué pecado hiciste? ¿Qué cometiste? Y bueno, ¿qué pasó con ellos? Que cuando Dios quita la prueba sobre Job, les dice, y ahora ustedes van a tener que traer sacrificios y van a tener que pedirle a mi siervo Job que ore por ustedes para que yo no los destruya. Demostrando así el carácter misericordioso y bondadoso de Dios. Y mira, es algo tremendo, es algo poderoso. Continuemos, mira. Segundo punto. Mira, lo que debemos hacer es guardar la palabra de Dios. Mira, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y el Señor claramente lo ha dicho. Lámparas a mis pies tu palabra. Ya viste, lo primero debemos estar confiados en el Señor y poder caminar con Él. Lo segundo, permanecer en su palabra. El Señor ha sido claro, ha dicho, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es necesario que conozcamos la Biblia. Mira el capítulo que Dios nos trae, el libro de Job, capítulo 1. Y cualquiera diría, pero ¿cómo? ¿Cómo va a decir que Satanás se presentó delante de la presencia de Dios? No, pues yo no lo estoy diciendo, la Biblia lo dice. Exactamente, Job capítulo 1, versículo 6. Y empieza a mostrar la conversación que el Padre Eterno está teniendo con Satanás. Eso es tremendo. Y la gente por falta de desconocimiento se escandaliza religiosamente. Y si no me crees, por favor, tú tienes una Biblia. Busca el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, de ahí en adelante. Y mira, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos va a ser como una lámpara. ¿Por qué? Porque estamos en medio de esa tribulación, estamos en medio de esa dificultad, estamos en medio de esa prueba. Pero recordemos la palabra de Dios. Y sobre todo, mantengamos un equilibrio en ella. ¿Por qué? Porque dice que la sumatoria de tu palabra es verdad. Muchos quieren hacer doctrina de un solo versículo. O de unos cuantos versículos. Y así no es. El Señor ha dicho, la sumatoria de toda tu palabra es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros conocemos muy bien a Dios y conocemos su palabra, sabemos los principios y los fundamentos. Porque escúchame bien esto. Yo he escuchado gente que ha querido pasarse como los iluminados y demás, como si tuvieran la revelación celestial, que hablan de poner fundamento y es mentira, están engañando a la gente. Pero ¿cómo vas a poder discernir esto? Conociendo la palabra de Dios. Entonces mira, cuando tú conoces bien la palabra de Dios, sabes que sí y que no. Dios habla muy claro en su palabra. Usted dirá, no, pero profeta o pastor, no, mire, es que yo leo la palabra y no la entiendo. Bueno, eso es al inicio. Por eso te recomiendo que leas de Mateo hasta Apocalipsis y luego de Génesis hasta Malaquías. Cuantas veces sea necesario. Y al inicio léela. Luego estúdiala. Eso te va a servir mucho. Y sobre todo si puedes también estudiar después, más allá, avanzadamente, lo que es el contexto
político, económico, religioso de la época en la que nos está narrando cada acontecimiento, vamos a poder entender muy bien y así poder explicarle a la gente, y la gente que los vea coherentemente con la palabra de Dios, con lo que dice, salvarán sus almas y nosotros salvaremos la nuestra también. Mira, es tremendo. Y usted dirá, no, pero en el hombre no hay salvación. Claro que en el hombre no hay salvación. Lo que pasa es que la palabra dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Ya? Entonces mira, ya tenemos dos cositas. Primero, permanecer en la presencia de Dios. La comunión íntima con el Señor es tan fundamental que hasta el mismo Jesús la tenía con el Padre todo el tiempo. Segundo, la palabra de Dios. Ella debe ser nuestro mapa, nuestro guía en todas las áreas de nuestra vida y nos va a ayudar y nos va a bendecir y nos va a poder sacar adelante. En la comunión con el Señor vamos a tener revelación porque va a venir su Espíritu Santo. Y la palabra y el Espíritu Santo harán una obra poderosa y maravillosa en cada uno de nosotros. Pero quiero que veamos el tercer punto. Y el tercer punto nos habla de lo siguiente. Temer a Dios. Y esto hará que no pequemos. La palabra dice en Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Ojo con esto. Nosotros debemos tener en cuenta que las escrituras son claras y nos hablan acerca del temor, pero bueno, ¿qué es el temor a Jehová? Porque tú puedes decir, no, pero ¿cómo así, profeta? O sea, que tengo que estar muerto del miedo, además de esta pandemia, tengo que estar muerto del miedo porque tengo que temerle a Dios. No, el temor a Jehová, primero que todo, es uno de los espíritus de Dios. Eso lo dice en Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Ya? Cuando nosotros conocemos bien los espíritus de Dios, sabemos que el espíritu de Jehová es el que nos va a preservar. Ese espíritu es el que se encarga de apartarnos del mal. El mal que a ti y a mí nos gusta hacer en nuestra carne. ¿A quién no le gusta fornicar? ¿A quién no le gusta a veces decir mentiras? Así digan que son piadosas. ¿A quién no le gusta alimentar su carne, su ego y demás? A todo mundo. Eso es propio de nosotros. Pero el Señor vino a perfeccionarnos con su espíritu. Y mira, ¿qué es lo que acontece? Que el Señor nos habla y nos dice, teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor hace de que nosotros aborrezcamos el pecado y nos apartemos del pecado para santificarnos a Dios. Por eso es que aquel que le gustaba el trago, cuando se convierte al Señor, ya después no necesita el trago. Y la gente no entiende el por qué no quiere tomarse una copa. Y le dicen, bueno, ¿te tomas esta copa o te la vacío en la cabeza? ¿Cuántas veces no me lo han dicho a mí? Y yo les he dicho, pues háganle, hermano, échenla en la cabeza porque no me la voy a tomar. No me gusta, no necesito de eso. Es una de las bendiciones que Dios me ha dado. Otro, cuando vienen a los hombres, mujeres o a las mujeres, hombres y les proponen cosas prohibidas, aquel que es nacido de nuevo en el Señor va a mantener su cordura y va a decir no. ¿Y por qué? Y es, ojo aquí, porque es que muchos dicen, no, es que el pastor no me deja. Primero que todo, el pastor ni está en tu casa, ni en tu trabajo, ni en nada, hermano. O sea, ese cuentico del que el pastor no me deja, déjalo atrás. Porque aquí las cosas o las haces por el Señor Jesucristo, por amor a Él y por fe, o mejor dicho, empaca y listo. No hay más que hacer. Empaca y vete, porque es sencillo, no estás en el Señor. Aquí lo hacemos es por convicción. Jesús vino a dar su vida, pero el Padre le respetó la decisión a Jesús. Y Jesús, en un acto de humillación, dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Jesús es muy diferente. Porque si a usted lo tientan, o a mí nos tientan, mujeres, imagínese,
dice la Escritura que Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora sí, vaya y mírese a un espejo. Si él, con semejante hermosura, lo debieron tentar muchísimo las mujeres. Si a usted lo tientan, y a mí, imagínense a él. Y sin embargo se mantuvo firme. Mira, continuando, quiero que veamos lo siguiente. La siguiente diapositiva dice, la realidad de la vida espiritual. Así lo he titulado. ¿Y por qué? Dice, porque nos habla acerca de las caídas del justo. Es que es tremendo, esto es muy completo. Mira, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Eso está en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Y mira, aquí la Biblia nos es clara. Y aquí quiero tocar un punto bastante álgido en el cristianismo. Por lo general en el cristianismo nos mencionan el hecho de que todo sale perfecto, una utopía. Nos presentan como que, bueno, sí, o sea, bien, chévere, bonito, sí, Dios viene a ayudarte en todo, el Señor ya murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, todo va a salir color de rosa, esto, en fin, aquello. Y la verdad es que no, el cristianismo es muy difícil, hermano. La vida no está sencilla. Y enfrentar la vida siempre tiene sus riesgos. Y hay momentos duros y difíciles. Hay gente que pensó que el COVID no los iba a tocar. Y hay consiervos que ya han fallecido por el COVID. Y cualquier religioso diría, no, pero es que estaban en pecado, es que ni sé qué, es que ni sé qué. No, para nada. Entendamos esto. La pandemia existe. Existe. He visto cómo se lleva la gente. Existe. Pero no hay que temer. Hay que ser prudentes. Hay que creer en el Señor, pero recuerda lo que dice la Biblia. A tu fe añádele prudencia y otras cositas más. Y verás que te va a ayudar. Verás que te va a servir. Porque son sabios consejos. Consejos del gran consejero, el Padre Eterno. Y entonces podremos estar a paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Entonces mira, nosotros necesitamos quitarnos tanta religiosidad, quitarnos tanta bobada y poder entender realmente qué es lo que Dios quiere. Porque si tú lees la Biblia, vas a encontrar grandes hombres de la fe, pero con toda la fe que tuvieron, algunos tuvieron que enfrentar la violación de alguna hija. Otros tuvieron que enfrentar persecución, pobreza, miseria. Otros tuvieron que enfrentar la misma muerte. Fueron azotados, fueron perseguidos. ¿Y dónde está el color de rosa que muchos describen? Por eso es que les he dicho, muchos venden un evangelio como si estuvieran vendiendo el sueño americano. Ya veo casas, veo carros, veo cónyuge, veo esto, veo aquello. No, pues por poco no ven un costal de cuyes, hermano. ¿Ah? Pero la cuestión es la siguiente. La cuestión es que uno tiene que ser centrado. Y si alguien nos centra es Jesús. Porque nos indica que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y no fue fácil. No fue fácil. La Biblia describe que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y no fue fácil porque nos indica
que le desfiguraron el rostro, que en su carne fueron reconciliadas la ley y la gracia, que Él pagó por nuestros pecados. Y lo más tremendo es que a pesar de ser el Hijo de Dios tan perfecto, jamás nos juzgó, siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Entonces, muchas veces vemos dentro de la misma iglesia y de los que decimos ser cristianos, unos testimonios, entre comillas, horribles. Porque confundimos el cristianismo con tener un lenguaje religioso. Pero el cristianismo no es eso. Aquel que se dice ser seguidor de Jesús, o sea, cristiano, tiene que vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que asiste a una iglesia y sigue siendo igual de porquería o peor, ese no ha nacido de nuevo. Eso es un cínico religioso que tarde que temprano irá a condenación. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que quiere el Señor, quién es Jesús, quiénes somos en el Señor, cuál es la nueva criatura o persona que Dios quiere formar en nosotros. Debemos ser claros, debemos saber si lo que estamos pasando es una prueba o lo que estamos pasando es una consecuencia. Si es una consecuencia a nuestros pecados, debemos arrepentirnos, porque es la única forma de alcanzar misericordia de Dios. Y debemos reparar a los que hemos hecho daño. Ese realmente es un cristiano. Por eso el Señor habló acerca de David, que tenía un corazón conforme al de él. Y vas a ver, David pecó. La diferencia de David es que se arrepentía y se volvía a Dios y aceptaba la disciplina y la corrección que Dios traía hacia su vida. Entonces, Dios lo que nos llama es a estar confiadamente en Él, y si estamos pasando la prueba, levántate, no tengas miedo, agárrate de la mano de Dios, confía plenamente en Jesús y vamos adelante como guerreros, que somos leones con heridas o cicatrices. Pero ahí está nuestro Señor, el alfa de la manada, y Él no nos va a dejar. Por eso te invito a que oremos, pidámosle al Señor. Mira, finalmente Job pudo salir adelante. Y así muchas veces el enemigo entiende, el enemigo te va a estar acosando. El enemigo va a estar buscando a ver cómo poderte matar, robar y destruir. Eso es a lo que vino. Pero si tú y yo decidimos servir a Dios y seguirle, Él mismo se encargará de respaldarnos y ayudarnos, de fortalecernos, de podernos comprender y sacarnos adelante. Lo que no pueden hacer muchos dentro del cristianismo. Porque en el momento de que falles, hasta ahí se olvidaron de todo el servicio, la ayuda que pudiste prestarles. Porque el hombre es así. En medio de la prueba, muchos desfallecen. Porque, ojo con esto, la religiosidad nos vuelve tiesos, nos vuelve inflexibles, y a la hora de la hora es la piedra que tendremos en el zapato para caer. Y la Biblia describe, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero aunque se caiga, se levantará por la misericordia del Dios eterno, con doble poder, doble autoridad, y será glorificado el Padre a través de su vida.
Por eso te invito, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te pido, Señor, por todas las personas que nos están escuchando. Te pido por sus vidas, Señor. Oro para que tú sanes su corazón, Señor. Te pido, Señor. Tú sabes que este camino no es fácil, Señor. Y yo te pido para que tú les bendigas, les guardes. Y oro también por todos aquellos que estén haciendo tu voluntad, porque no es fácil. Oír tu voz y obedecerla no es fácil, porque eso va a implicar que a muchos no les guste. Porque tú a veces demandas cosas muy difíciles, Señor. Pero te pido que tú los guardes y que tú los bendigas y que tú los respaldes. Y todo aquel que esté pasando disciplina a causa de sus pecados, lo primero que te pido es que le pongas arrepentimiento de corazón verdadero y que lo puedas restaurar y bendecir. Tomo tu autoridad, estoy atando, reprendiendo toda obra de Satanás y la echo fuera. Y declaro tu favor y tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Es El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.